Muy bienvenidos a Esfera Pública. Hoy haremos un ejercicio de integración de las voces que están silenciadas. Normalmente lo que hacemos en este canal es avanzar en reflexiones que en otros canales y en otros medios no se avanza, porque justamente están limitados por el discurso políticamente correcto, por el discurso hegemónico, por los intereses dominantes, por las ideologías que tienen capturados a esos medios y que por lo tanto obligan a quienes ahí trabajan, para no perder la pega, a hacerlo desde una cierta política editorial, ¿no es cierto? Bueno, aquí no tenemos política editorial, así es que podemos hoy leer la carta que recibí de un carabinero anónimo por medio de una pariente de él y que me pidió que la diera a conocer. La leo. Hoy nuevamente leo a un señor que dice en una red social, comillas, querer un Chile justo y terminar con que Carabineros trabaje 20 años y que trabajen igual que el pueblo chileno. Qué fácil es hablar desde la ignorancia. Por eso quiero dirigirme con respeto y sin descalificaciones a los que gratuitamente han hecho un deporte el hablar mal de Carabineros. Aburre escuchar que los pacos se robaron millones, que violan, que sacan ojos. Entre paréntesis dice, somos miles, hombres y mujeres. Los 25.000 millones no se repartieron. Las escopetas no las usan todos. Las violaciones no se probaron. Que son cafiches del Estado, etc. Los carabineros, no se imaginan ustedes. Que ese mismo es el clamor de todos los carabineros. Regirse por leyes laborales sería nuestro mayor deseo, ser como ustedes. ¿Saben por qué no nos dan ese privilegio del que ustedes sí gozan? Porque en 3 días tendríamos sus 45 horas trabajadas y los otros 4 días serían horas extras. Podríamos cambiarnos de pega y recibir indemnización laboral. Así trabajaríamos un par de meses. Y no solo recién a partir de los 20 años, porque si no llegas trabajando a los 20 años, te fuiste con el sueldo del mes pasado. Nada más. Ni seguro de cesantía, ni nada. Podríamos tener sindicatos, movilizarnos, paralizarnos, exigir mejoras laborales. Decidir si quiero ir a un trabajo por turnos, por jornada, de lunes a viernes, o hacerlo desde mi casa. Poder decidir cuándo un jefe nos pida un favorcito el domingo, si hacerlo o no. Morirnos de la risa cuando nos quieran hacer trabajar para la Navidad, Años Nuevos, un 18, el nacimiento de un hijo, etcétera, etcétera, etcétera. Llamar a la inspección y pedir un inspector porque hay anomalías laborales. Tener un prevencionista de riesgos. El que pueda ver las vestimentas y vehículos policiales que usamos para desarrollar la función policial y decirle a la autoridad si están dadas las condiciones de seguridad para desarrollar la función. Probablemente, dice, sería él, este inspector, el que más se reiría, el inspector de riesgo. Tener el sistema de salud, que yo decida, y no el que me es impuesto. Optar por el auge, cuando tengamos un tratamiento de salud de alto costo. Y no tener solo acceso a un préstamo por la salud. O al centro de ayuda a la familia de carabineros financiado por nosotros y no subsidiado por el Estado. Poder calificar para las becas que califican ustedes y los bonos del gobierno. Tener acceso gratis a casas y o universidad para nuestros hijos. Y todos los beneficios para los cuales no calificamos. En cuanto a la preparación, claro que falta. Y somos los que más la deseamos. ¿O creen que somos de goma? Y nos gusta enfrentarnos a delincuentes con alto poder de fuego sabiendo que no se les puede herir si son niños. Y si lo hacemos, la justicia se va a cargar con todo para el lado de ellos, aunque no sean niños. Y sabiendo que no contamos con ningún respaldo legal, que si yo no tengo los medios económicos para contratar un abogado, Carabineros por sí solo no será parte de ninguna querella contra quienes resulten responsables cuando se nos agrede ilegítimamente y cobardemente. Sus niños estornudan y parten al SAPU, donde también reclaman, porque tampoco les gusta si se demoran mucho en atenderlos. Mientras nosotros en un accidente
Tenemos que brindar los primeros auxilios, trasladar heridos, teniéndolo prohibido. Tenemos que atender al propio delincuente herido, sacar al tipo de un incendio, atender un parto, sin un parche curita ni un tutorial de YouTube. Ir a hablar con 20 gallos curados en un carrete y hacerlos entender que al vecino le molesta su música. Para todo eso se requiere de mayor preparación académica y no de puro corazón. Creo que no tienen idea y no se imaginan lo que es llegar a trabajar a un pueblucho de región donde estás en medio de una precariedad tremenda. Ves el cuartel policial y el jefe te dice que ese lugar precario no va a ser tu lugar de trabajo, sino que es un retén que está mucho más lejos. Y no te dice tu jefe a qué hora pasa el bus a recogerte. Tú tienes que ver cómo llegas y cómo regresas a tu casa. Nada de eso es ilegal, porque nosotros no tenemos tus leyes laborales. Es fácil criticar de afuera, descalificar y generalizar. ¿Y sabes por qué seguimos en esto? Porque no estamos en una pega, estamos en una vocación, que de seguro muchos no aguantarían. Y de hecho muchos no la aguantaron, con justo derecho. Pero la vivieron y la soportaron un tiempo. Ellos son nuestros ex colegas que respetan esta función, por eso la entienden, porque la vivieron y optaron que no era lo que querían vivir el resto de sus vidas, lo que es muy válido. Por eso no critico su forma de pensar, al contrario, los apoyo 100%. Para que al fin tengamos un país justo todos, ojalá esta vez sí exista de parte de la población una mirada al futuro. Terminen de ver en los carabineros a un enemigo, ya que son personas iguales que ustedes, con más carencias laborales, dispuestos a hacer la pega a la que se levantan día a día, que es brindar seguridad y apoyo en todo lo que ustedes civiles necesiten. Saludos y que tengan un excelente día. Y los que no están de acuerdo, que me consta que son los menos, que sigan saltando, porque no nos afecta. Y gracias por su apoyo a los chilenos de corazón. Mis queridos telepensantes, en todas las instituciones hay gente buena, hay gente mala. No cabe duda que quien use la coerción tiene una mayor responsabilidad y que nadie apoyaría a los carabineros que han hecho un mal uso o un abuso de la coerción. Pero no cabe duda que desde el discurso hegemónico no se ha dado la voz, no se ha cubierto la realidad de carabineros. La gente, ya los niños incluso, me decía antes de ayer, un amigo mío que vive, digamos, en un lugar bastante concurrido por carabineros y por primera línea, de estos lugares más complejos, ¿no? Cerca del epicentro. Y me decía que su nieta le dice que gracias a la primera línea que a ella no le hacen daño los carabineros. La esfera pública tiene por vocación dar a voz a todos. Y en este caso yo no puedo darle voz a todos, también que viniera alguien que ha tenido una mala experiencia con carabineros. Porque además no tendría sentido. Tiene el INEDH, tiene a todos los organismos internacionales, tiene incluso cuando está mintiendo, a todos los medios de prensa, a universidades, a rectores de universidades, de una de las más importantes de este país, apoyándolo. Para luego nunca ser desmentido cuando se pruebe que era falso. Nadie va a apoyar jamás el abuso de poder. Pero el abuso de poder no solamente se da desde la institución de carabineros. Acá también se ha hecho un abuso de poder de parte de ciertas élites que manejan los medios. Y como la esfera pública, ¿cuál es su vocación? Entender los fenómenos que vivimos como sociedad. Y para eso necesitamos ponernos en el lugar de todos los actores. No mirar ideológicamente solo desde una visión. Les leo a Hannah Arendt, dice: aquí de lo que se trata más bien es de darse cuenta de que nadie comprende adecuadamente y por sí mismo y sin sus iguales lo que es objetivo en su plena realidad, porque se le muestra y manifiesta siempre en una perspectiva que se ajusta a su posición en el mundo. ¿Eso qué quiere decir? Uno ve el conflicto, por ejemplo, que se da en Plaza Italia, en la zona cero, y el que esté en la primera línea lo va a ver desde ahí, el carabinero lo va a ver desde su lugar, el que vaya a reportear o el civil que se vea afectado o quienes vivan ahí, cada uno va a ver este conflicto desde el lugar en el que está. Y los que no estén dentro del conflicto, desde afuera, también lo van a ver desde la posición en la que se encuentran.
ya sea política, por ejemplo, el Frente Amplio, parte del Frente Amplio está dispuesto a legitimar la violencia. Y otros como republicanos que no, que condenan la violencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cada quien ve este objeto que viene siendo el conflicto desde la perspectiva que lo está viviendo. Y la esfera pública ideal, ¿cuál sería? Aquella en que nos encontráramos todos y sin estar velados por intenciones oscuras, sino que simplemente por el deseo de que todos comprendamos el fenómeno, cada uno desde su posición pudiera dar cuenta de cómo vive esa realidad, cómo le afecta esa realidad que es el objeto común de todos nosotros. Y hoy día hay muchas voces que están excluidas, gracias a un mal periodismo, gracias a pésimas políticas editoriales, gracias a una total lavado de cerebro que se ha hecho desde los medios de prensa y comunicación en general, dando siempre un peso específico mucho mayor al discurso hegemónico imperante que está desmantelando este país. Sigo con Arendt. Entonces, cada quien puede ver, solo puede ver y experimentar el mundo tal como este es realmente, al entenderlo como algo que es común a todos nosotros, que yace entre nosotros. Este mundo nos separa y nos une, se muestra distinto a cada uno de nosotros. Por este motivo es únicamente comprensible este mundo, este fenómeno, lo que estamos estudiando, que nos afecta a todos, en la medida en que se muestra y que hablamos de él todos los que nos vemos afectados. Que cada uno aporta su perspectiva. Termino citándola: vivir en un mundo real y hablar sobre él con otros son en el fondo lo mismo. O sea, donde yo no hablo con el otro, no hay un mundo real, porque lo único que tengo es mi perspectiva. Y mi pura perspectiva no me da ninguna realidad. Y a los griegos la vida privada les parecía idiota. Es decir, que yo me quedé en mi vida privada, con solamente mi perspectiva, no hablo con nadie más. Porque le faltaba esa diversidad de hablar sobre algo y consiguientemente la experiencia de cómo van verdaderamente las cosas en el mundo. Porque si no, no hay verdad. Porque si yo no oigo la voz del carabinero, no oigo la voz del niño del Sename que está siendo manipulado por la narcopolítica, no oigo la voz del político de izquierda que quiere, muy legítimamente dentro de una democracia, promover la violencia como medio para conseguir sus fines, o de un político de la derecha que todavía sueña con que, existe la posibilidad de estampar en un papel una mejor calidad de vida para los chilenos, y así. Tenemos que irnos todos entre todos, saber dialogar, poder escucharnos, saber cuándo se está mintiendo, cuándo se está haciendo falso, cuándo la palabra no revela una perspectiva ni una realidad. Yo agradezco que me hizo llegar esta carta de un carabinero anónimo, porque creo que les ha aportado una perspectiva distinta, y seguimos conversando en la semana porque hay muchos temas más que tratar. Que tengan un muy buen día. Gracias a quienes me ayudan por Patreon. Ya tengo el flow que me habían pedido también para quienes me quieran ayudar por ahí. Sumando fuerzas. Así se llama esa actitud de apoyar, de estar, de suscribirse, de participar, de compartir. Y el que puede también de apoyarme y de darle valor de mercado al trabajo que hago. Que tengan un muy buen día y nos vemos pronto.